¿Qué tal, Mirta? ¿Cómo estás? Bien, Ramón, bien. Muchas gracias por esta posibilidad de estar de nuevo con usted en la feria. Qué bueno, este ha sido un evento muy especial y muy esperado, ¿no? Tú, Mirta, llevas escribiendo ficción de hace algunos años ya, ¿no? Sí, ya hace unos años. Hace alrededor de 13 años. Aunque Ah, siempre he escrito. Yo escribía desde niña, pero no publicaba. claro. Escribía diarios, y tengo Ajá, poemas, tengo inclusive un cuaderno de poesía publicado en México en el año 90 y nunca hablo de esos. Prácticamente claro. no me refiero a esa etapa, porque estuve mucho tiempo sin tener la posibilidad de escribir, porque no tenía el tiempo, las condiciones para hacerlo. Escribí Claro. ensayo filosófico, porque recuerdas que yo he hecho el tránsito, por decirlo así, de la filosofía a la literatura. Yo tengo muchos ensayos filosóficos, Claro. inclusive sobre América Latina, filosofía de la educación, pero en la literatura, en lo que es novela, el género novela, comencé en el 2007. Ajá. Y claro, pero tienes tú naturalmente desde un principio una familiaridad con la escritura. Sí, Naturalmente, escribir un ensayo no es lo mismo que escribir un poema, por supuesto que no. exactamente. Se ¿No? Y por requiere, eso, precisamente por eso es que yo, para narrar lo que quería narrar, me trasladé a la literatura. Siempre fui muy dada a la literatura. Siempre estudié mucho, lo leí, es decir, era mi hobby preferido, ¿no? Pero en claro, realidad eh, entré en la literatura por la necesidad de explicar cuestiones que con un ensayo filosófico no podía hacer. claro. Ahora, la primera obra que leía yo, digamos que describía cuando leía tu currículum, fue publicada en la Universidad Bolivariana. ¿Eso es en Venezuela? En Venezuela. Ajá. Bueno, ya estabas ahí acercándote a lo que es la ficción, ¿no? Sí, sí. Al Aunque novela. también esa novela que se llama Con el diablo en el cuerpo, se publicó primero con el nombre de Reflexiones frente al espejo, luego hoy día está en Amazon con el nombre Con el diablo en el cuerpo. En realidad también está basada en hechos reales. Si tiene Claro, ficción, la parte de ficción se la pongo yo, pero sí, la esencia de la historia que yo narro ahí, que es el trauma de una niña, sí, eh, cómo transcurre su vida antes de la revolución, post-revolución, es una historia también real, claro. real. Está vinculado a elementos de ficción con elementos de la realidad. Son hechos reales, por supuesto, a partir de mi experiencia, de mi subjetividad, que yo los narro y le Claro, doy, bueno, la belleza literaria que requiere un tipo de obra de este tipo. claro. Ahora, eh, ahora la experiencia, digamos, tuya y que un poco, pienso yo, tiene que ver con una novela de trasplantados, porque eso es en realidad la novela, la última que estamos publicando, que Mapalé publicó. ¿Qué motivó a escribir esa novela? ¿Qué ha sido, no es cierto, inspirada en esta vida de ser, digo, cuando digo trasplantado, lo digo entre comillas, Sí, porque sí. también de alguna manera yo soy de eso, somos todos, digamos, y que no se confunda, aquí no hay ninguna doble intención al decir la palabra trasplantado. Sí, mira, Ramón, la pregunta, bueno, es muy interesante. Detrás de toda obra hay una motivación. Mis Sí, motivaciones también han estado muy vinculadas a mi profesión. Yo ejercí como profesora 40 años y siempre ese deseo de enseñar y de mostrar aquellas cosas que tal vez están ocultas ha estado permanente en mi vida. Y precisamente me motiva a escribir esta novela. mm, Quería narrar detalles de la vida cotidiana de mi generación, conflictos existenciales que no podía hacerlo, como te explicaba anteriormente, a claro. través de la filosofía. Yo quería narrar qué cuestiones estaban afectando de una situación histórica concreta la vida de mi generación, cuáles eran sus conflictos, las contradicciones, sus Claro, sentimientos, eh, qué afectaba las relaciones interpersonales, claro. por qué en determinados momentos transmutaron los valores que habíamos heredado y aparecieron otros. Mm, Y eso
por eso escribí la novela. Es decir, esa es mi primera motivación. Quería hablar de esas contradicciones. Y en estas contradicciones hay elementos tan simples como, por ejemplo, la situación económica que tiene Cuba, por supuesto, porque yo estoy hablando, cuando hablo de situación histórica concreta que afecta a mi generación durante 40 años, que es el lapso de tiempo que yo escribo, estoy hablando de la Revolución Cubana. Revolución Cubana que marcó un hito en la historia de Cuba y de América Latina, y pudiéramos decir hasta del mundo, por lo que representó para todos aquellos que aspiraban a una sociedad mejor, a un mundo más justo. Y sin embargo, en ese proceso aparecen otras contradicciones, tratando de lograr la justicia, tratando de lograr la igualdad. A veces nos pasamos, y el igualitarismo fue tan exagerado, por decirlo de alguna forma, que nos olvidamos de la individualidad. Y por eso es que yo trato de narrar los conflictos existenciales de la familia, de la vida cotidiana de la mujer, que continuó inclusive siendo discriminada, a pesar de que se estaba haciendo una revolución que no tenía eso entre sus proyectos, todo lo contrario, y que logró además darle muchas posibilidades a la mujer, pero se mantenía la discriminación. Por otra parte, bueno, digo. Sí, quería un poco contrastarlo, porque esa novela tú la escribes en Canadá, ¿no es cierto? Sí. O por lo menos se publicó en Canadá. Sí, sí, ya que... ¿De qué manera, digamos, el hecho de vivir en Canadá y encontrarse con ciertas realidades bastante divergentes, ¿no es cierto? Y tal vez distintas a lo que te pensabas, ¿influyó o fue tu, digamos, esa aspiradora de inspiraciones, captó alguna de las cosas que van al interior de este trabajo, ¿no? Sí, mira, yo creo que fue determinante para mí. Primero voy a decirte que ya la experiencia que había tenido de vivir en otros países por periodos cortos, algunas veces, como México, en Colombia, en el propio Bolivia, y con periodos largos, otras veces, como fue en el caso de Venezuela, donde viví 4 años, eso me dio, me permitió ya distanciarme de mi realidad. Y ya empezar entonces a tener una mirada más crítica de los acontecimientos que se estaban dando. ¿Qué pasa? Ya Canadá me ofrece también otro elemento muy importante. El sistema político de Canadá, el sistema jurídico, se acercaba mucho a ese ideal que quería mi generación. Claro. Entonces, Canadá también me consolida me permite, ¿no?, valorar algunas cuestiones que de comparación, comparar las distintas realidades me permite entonces determinar, bueno, ¿por qué camino vamos? ¿Qué pasó? ¿Cuáles son las causas que hicieron que en algunos momentos, pensando que estábamos alcanzando esa igualdad, sin embargo, afectamos la vida individual de determinadas personas, su psicología, sus relaciones? Y eso me lo permitió Canadá. Pero además Canadá me dio algo muy importante, que fue la tranquilidad. Yo había estado todo el tiempo en Cuba trabajando, inmersa en múltiples actividades de todo tipo, desde actividades en las organizaciones políticas, porque yo era una militante activa, como profesional, como doctora, que participaba asesorando tesis de maestría, de doctorado en tribunales, y viajando al exterior para trabajar también. Y en esa vida, además de ama de casa, de madre, de esposa, era muy difícil tener ese distanciamiento. Y eso me lo permite entonces también Canadá. Tengo el tiempo, algo muy interesante que tal vez alguien no me lo crea, y es que el clima que puede parecer tan adverso para muchas personas, a mí me favorece porque me permite aislar. Yo en el invierno canadiense escribo. Estoy yo esperándolo porque ahí tengo ya mis notas para los próximos que voy a escribir. Me da una paz increíble. El blanco, la nieve, yo me siento en la mesa de la cocina
porque es donde tengo una ventana grande que me da hacia el patio y ahí veo toda la nevada y eso me da una paz que me fluyen las ideas increíblemente. Yo hago un guión, pero a partir del guión que hago, ahí me vienen fluyendo las ideas y voy creando y voy recreando la realidad que quiero narrar de una forma maravillosa. En realidad, en Cuba, eso ni siquiera en estos momentos que no estoy trabajando, no lo puedo lograr. Eso es lo que quería decir, qué distinto es, ¿no es cierto? Estar en Cuba y abrir la puerta después de una jornada de trabajo y encontrarse con el olor a mar y el sol y todo, y la playa por acá. Y aquí sale y acá no hay nada. Cuando sale, no hay nada, no sé. Pero en Cuba también tú sales a la calle y entonces te estás encontrando constantemente con los amigos, con los vecinos. El vecino tiene la música alta, porque es permitido hasta las 12 de la noche. Entonces el vecino tiene su fiesta, la música, hay un vendedor ambulante que da 4 gritos pregonando el pan o no sé, el maní. Entonces la concentración que se necesita. Dentro de todas estas cosas, me gustaría si tú pudieras darnos un poquito una descripción de ese proceso que seguiste para plasmar en el papel algo, ya nos decías, esa, digamos, la experiencia, ¿no es cierto? De lo que es, por un lado, el país de origen, ya nos has dicho, y por otro, el periodo de adaptación en Canadá, ¿no? O sea, sabemos que ambas obras, digamos, las 2 últimas obras tuyas han sido de ficción, pero bien nos has dicho, muy basadas en la realidad. Sí. Muy, digamos que fechas, lugares, qué sé yo, son precisas, pero los personajes podrían de alguna manera cambiar de nombre asumido. Pero ¿cómo fue ese proceso, no es cierto? Para escribir esta novela, para poner en el papel situaciones, ¿no? Bueno, en realidad las situaciones, los hechos específicos, todos son reales, los acontecimientos, ¿no? Cuando yo narro una Laura que tiene una relación con, siendo una joven revolucionaria, tiene relación con un joven burgués, o no burgués, de clase media, claro, cuya familia estaba en el exterior, eso en Cuba era un pecado, tener una relación con una persona que tenía familia en el extranjero o que pensaba irse del país, ¿no? Era considerado, por supuesto, no revolucionario y eso era incompatible con los revolucionarios, ¿no? Ajá, Le decía sí, que el proceso fue ir vinculando hechos reales con, eh, con la fantasía, ¿no? Lo que yo recreo claro, de mi ciudad, lo que recreo inclusive de la universidad, de la vida en la universidad, cómo se comportan las reuniones de las distintas organizaciones, las organizaciones juveniles y luego posteriormente las organizaciones de masa, como es por ejemplo, los comités de defensa de la revolución, que es una organización que se da a nivel de barrio en Cuba. Entonces, por eso ahí está el elemento histórico. La novela tiene elementos históricos y tiene elementos sociológicos y psicológicos que se integran, porque en realidad yo hablo de organizaciones que existen, de hechos que han ocurrido, y dónde está la fantasía en que yo me pongo en el lugar de Laura, que no es Mirta, pero que llegué a sentirme Laura. Y eso fue bien duro, ¿no? Me impactó muchísimo, porque yo escribo en primera persona. Y entonces hubo un momento que tuve que decir, stop, tú no eres Laura, estos no son tus conflictos, ¿no? Pero por supuesto me llegaron muy profundo porque estaba contando historias que en realidad son reales, hechos que sucedieron y que no hay una sola Laura en Cuba. En Cuba hay muchas Lauras, muchos Leonardo que se ahogaron en el mar, muchos Reinaldos, que es el oportunista, el prototipo, el esposo de Laura, el prototipo del oportunista, el muchacho pobre que estudia gracias a las bondades de la revolución y que luego sencillamente no quería ni hablar con los vecinos. Hasta que al final se va de Cuba, ¿no? Y aprovecha toda su experiencia. Entonces, es todo esos conflictos, ¿no? De distintos personajes. Los personajes son típicos. Sí. Laura, Reinaldo, la propia Amalia,
que dirigía una organización porque no quería permitir que nadie la criticara y ella era la que tenía el mando para ella ser la que impusiera su criterio. Y son personajes típicos. Verdadero de alguna forma, ¿no? Sí. Existen, creíbles. Qué interesante aquello que decías tú, precisamente de confundir las identidades, ¿no? Mm, De olvidarse prácticamente de su verdadera, ¿no es cierto?, sí, personaje, digo, de la vida real, y sí, confundirse con la experiencia del personaje. Es una experiencia fuerte, y de es alguna fuerte. manera para algunos escritores es una experiencia de sacarse algunas obsesiones internas, ¿no es cierto? Por ahí hay Sí, un ensayo de José Donoso que habla precisamente de eso. Otros autores lo han eh, hecho parecer o similar a lo que es un exorcismo. Son situaciones extremas, pero yo gozo en aquello de que, claro, de ese, bueno, soy yo mi personaje. bueno, Oye, así es, así es. Mira, yo creo que para mí fue una autoterapia. Yo claro, necesitaba decir esas cosas. Era un claro, compromiso, te decía que escribo como profesora, escribía para las nuevas generaciones, quería que las nuevas generaciones conocieran esos conflictos, porque me encontraba a veces después los alumnos de la última década, la década ya de 2012, 2013, me encontraba alumnos que no creían cuando yo le contaba algo de los años 60 o 70, de la vida cotidiana de la Cuba. No, ¿qué va, profesora? Eso no puede verse. Y entonces dije, no tengo, yo tengo que escribir estas cosas porque indiscutiblemente ningún libro de historia recoge esos acontecimientos. claro, Eso lo hace la literatura. Esa es yo digo que la grandeza que tiene la literatura, ¿no? Que te recoge claro, entonces los detalles de la vida cotidiana, de la vida de los hombres, que los libros de historia se saltan, porque van a claro, acontecimientos, a hitos, a momentos trascendentales. Pero sin claro. embargo, las personas se sienten afectados por esas condiciones y de distintas formas, porque por ejemplo yo trato también el tema migratorio, que en mi opinión en Cuba tiene una peculiaridad y la peculiaridad que tiene es que la intolerancia hacia los que se iban, Ujú, de los que efectivamente se quedaron, creó sentimientos de mucho resentimiento, mucho claro, odio claro. entre los de cubanos de la isla y los cubanos que se fueron. Sí, Lo de en la isla muchas veces porque había que ocultar que tenías relación con los que se iban, claro. pero mucha gente conscientemente los consideraba traidores y se rompieron vínculos familiares fuertes. Madres Ah, que murieron sin ver más nunca a sus hijos, o al ah, revés. claro. Yo tengo compañeras que murieron y nunca vieron, su madre no las vieron más nunca, porque se creó esa intolerancia que se fue amortiguando con los años. Yo te puedo decir que Sí. se fue amortiguando con los años, pero que en esta última etapa, Ujú, esta última década, sí. ha sido después del gobierno de Trump, increíblemente, porque Obama aflojó, las relaciones mejoraron y Ujú, todo estaba mucho, o sea, ese resentimiento había quedado ahí, pero ahora ujú. se han exacerbado todo ese Ah, resentimiento y muchas personas que viven en la migración culpan a los cubanos de la isla de la situación de pobreza que tiene la isla porque se tuvieron al régimen, por decirlo así. Y no ¿y tú piensan no? que todas esas generaciones trabajaron fuerte para lograr que Sí, todos tuvieran mejores condiciones de vida, lo que en realidad no se logró. Y sí creo que en ese sentido, por eso también yo, otra de las cuestiones que me motivó fue mostrarle a la izquierda de América Latina la otra cara de Cuba. Y no para desacreditarla, ni para negar todo lo positivo que se ha hecho, sino porque considero que es importante el análisis crítico de las dificultades claro. para que no se repitan los errores, porque en realidad el pueblo de Cuba se ha sacrificado mucho, mucho, Mira, mucho, es un sacrificio enorme. precisamente en todo esto que para llevarlo un poco en el contexto de Sí, la novela, que es muy importante, digamos, el sí, contexto sí, de la histórico, novela. pero cuando uno está hablando de la historia, es lo de uno, es lo que ha vivido. Pero para el escritor, te quería preguntar yo, ¿qué desafío experimentaste para obtener la distancia necesaria entre, claro, la autora
y el protagonista de la obra. Recién conversábamos que te confundías. Sí. ¿Algún otro, digamos, desafío en ese sentido para obtener la distancia, digamos, la mal llamada objetividad, porque eso no es posible Sí, en ninguna exacto. manera, pero para escribir, digamos, de alguna manera, que permitiera el acceso a alguien que, en fin, no quiero entrar más allá, eso sería tú lo Sí. que me tendrías que Sí, decir. no, indiscutiblemente es un gran desafío porque, por ejemplo, Laura y yo somos muy diferentes. Ujú. Ajá, Eh, increíble. Yo me identifico con ella por su dolor, por sus claro, sentimientos y trato de narrar todo lo que ella vivió y me pongo en su lugar y ahí está también mi subjetividad, donde claro, yo me pongo en el lugar de ella y narro desde mi perspectiva cómo yo claro. hubiera sentido eso, porque no lo puedo hacer de otra forma, ¿no? Si voy a Ujú, describir un dolor, claro. lo estoy describiendo yo. Pero en definitiva, es grande el desafío porque yo en la novela trato de distintas posiciones políticas, distintas posiciones, distintas acerca inclusive de lo más mínimo de la convivencia entre Claro. vecinos. Ajá, Y lo describo a partir de que tomo esa distancia y me pongo en el lugar del otro. claro. Me tengo que poner obligatoriamente en el lugar del otro. ¿Cómo actúa el otro? Ujú, Porque si no, no puedo describirlo. Claro, como decías, estoy de acuerdo completamente. Todos estos hechos, tal vez otra persona lo pueda presentar de otra forma, porque claro, están narrados a partir de mi subjetividad, claro. cómo yo he interpretado esas relaciones, Sí, cómo las sí. valoro, cómo las concibo, pero es un gran desafío hacerlo. Durante el tiempo, la experiencia de escribir esta novela, ¿la sometiste a algunos amigos de un club de lectores o qué sé yo? ¿O fue solamente un trabajo en solitario? No, sí, no, después que la terminé, yo la terminé ya en el Ajá, 2013. ujú, Estuve un año compartiéndola prácticamente, algunos lectores, quería saber si valía la pena publicarlo o no, claro, que tenía que darle. Entonces se lo di a una amiga que vive en Estados Unidos, que es editora, ella estudió literatura en Cuba, vive hace muchos años en Estados Unidos, lo leyó, a varias personas, otra amiga también que es editora en Cuba, una señora ya mayor, pues, retirada, y me dijeron que sí, que valía la pena. Inclusive porque yo no estaba ni muy decidida a publicarla. ajá, Ellas fueron los que me estimularon a hacerlo, claro, que la publicara, que valía la pena, que era importante, porque hasta sí. a esta altura yo no tenía mucha confianza en que yo como escritora pudiera dar ese salto, de mostrar en realidad de lograr, si había logrado o no el objetivo que yo me había propuesto. Y Y bueno, eso me es bueno ayudó que, mucho. sí, es bueno hacer eso, dicen, naturalmente, desde el punto de vista de corregir desde los errores ortográficos hasta los históricos, hasta las percepciones, porque cuántas veces a mí mismo me ha pasado en lo que yo Mm. escribo, y pongo un evento de la vida real y después otro, y resulta que ese no fue, en Sí, la no, realidad pasaron al pasa. revés. ¿No? Eso era una cosa también que me preocupaba, porque claro, Claro, la novela también llevó investigación, ajá, por porque supuesto, por supuesto hay cosas que yo no me acordaba exactamente del día, de claro. la fecha, y yo pongo a veces fecha, Ujú, pongo determinados aspectos específicos que están relacionados con acontecimientos y por lo tanto necesitaba la veracidad. Entonces eso me claro. llevó también a un proceso de investigación, no fue tan fácil. Estuve, bueno, en un invierno canadiense la escribí porque ya había recopilado toda la etapa investigativa, ¿no? Claro. Pero Ujú, tuve que precisar muchas cosas, dudas que tenía, cosas que no recordaba, ujú. pero Ha sido, eso fue muy interesante también. Cómo en la medida que fui escribiendo, porque yo hice un pequeño guión y en la medida que ese es mi estilo también. Yo hago un pequeño guión y en la medida que voy escribiendo me van apareciendo otras muchas cosas. claro. Se me Mm, activa la memoria y empiezo y entonces también empiezo a la parte ¿Qué le sale? que recreo la sociedad. claro. Oye, y esto lo hacen de manera, por supuesto, es la cosa histórica, pero de repente uno tiene un personaje totalmente ficticio. Antes de ponerte frente al teclado, ¿tú sabes exactamente lo que le va a pasar?
o Laura agarra personalidad propia y hace cosas que tú no pensabas y concebías que No, ella podría hacer. sí, por supuesto. Sí lo hace. Al final hace cosas que yo no, que yo no se lo tenía permitido, ¿no? Y Claro. entonces lo hizo. Sí, eso es muy interesante. ¿Cierto? Sí, sí, Ujú. Laura adquiere personalidad propia y toma decisiones después, Ujú. inclusive más acorde también algunas más acorde con mi planteamiento, ¿no? Claro. Pero le da yo no pensaba que se iba a hacer el desenlace. Y eso se fue construyendo, eso se fue Ajá. construyendo en la medida que efectivamente le doy personalidad y digo, no, Laura, no puedes actuar así, actúa, y entonces se va independizando. Un poco yo soy la psicóloga de Laura, actúo, ¿no? ¿Pero y En eso ese afectó sentido. la trama preconcebida que tenías de la novela? Sí se afectó un Ah, poco, sí. mira, qué Sí interesante. se afectó un poco. Sí se Sí, afectó. porque cuando uno escribe algo que tan basado en lo histórico, claro, más o menos tiene una idea, pero de repente estos personajillos que están en algún momento Sí. No, alteran. no, y inclusive en el rango de los detalles. A veces yo no pensaba detenerme tanto en un aspecto, por ejemplo, una Ujú. reunión, y Sí, después decidí, sí, es importante que se sepa también ujú, cómo esto transcurría. claro, Y profundizo, y la verdad es que la novela tiene muchos detalles. Bueno, la versión original tenía 600 y pico de páginas. claro. Ujú. Quedó más, quedó con Bueno, una buena sí. edición, pero había que hacerlo así. Y otra cosa que te iba a decir, que también Sí. yo disfruté mucho, y fue recreando mi ciudad natal. Mi ciudad Ah, natal es eso sí, Matanza, sí, conocida como la Atenas de Cuba, la ciudad de los puentes, una ciudad preciosa, bueno, como todo el mundo que adora su ciudad claro. natal, ¿no? y, Sí, y yo disfruté mucho recreando mi ciudad y recreando La Habana. La Habana para mí es una ciudad mágica. Yo sí. adoro La Habana. Y Bueno, además, sí, La Habana fue para mí muy importante porque yo me había criado en una familia bastante cerrada, rigurosa, y romper, cuando llego a La Habana a estudiar, rompo con el provincianismo característico de mi ciudad, que a pesar de tener una vida cultural muy activa, pero es una provincia, la vida es claro. diferente. Y esa vida nocturna de La Habana, esa Sí. libertad que sentí en La Habana, Ujú. ¿Sabe? es lo que me hace a mí considerarla como algo mágico, ¿no? El malecón, su vida nocturna, Sí. la, Sa- sa- la mira, recreo. para los que ni siquiera somos cubanos, digamos, Ujú. yo lo entiendo totalmente aquello de la ligación con, la ciudad natal. Pero, Sí, por ejemplo, para mí esto tiene hasta sonidos, ¿no? Para mí La sí, Habana tiene sonido. Y sí. tiene que ver con el acento de la gente, tiene que ver con la música, tiene que ver con una alegría innata que hay en esa ciudad que nos ve y que tan fácil es conversar con cualquiera. Entonces, ¿cómo Así no? es, Alguien que viene de allá no va a tener nostalgia de aquella no, belleza. Mira, así es. como una última pregunta, es decir, si tienes alguna sensación, y creo que ya un poco lo tocaste el tema, pero de pasada, una Sí. sensación de que escribir tu novela te ha ofrecido una experiencia de autoterapia o de liberación de obsesiones creadas por la vida fuera de su país, de tu país natal, tales como, bueno, resolver o aceptar las pérdidas o conflictos internos con su país, es decir, y su historia. ¿Qué conflicto interno con el amor que hablaste de La Habana? Sí. Solamente me No, interesa. pero mira, muy interesante tu pregunta, Ramón, porque en realidad fue una autoterapia, pero para resolver mis conflictos Ujú. que se generaron en Cuba, porque en realidad mi problema, me pasa una cosa muy interesante. Cuando yo vivo 4 años en Venezuela y regreso a Cuba, me encontré con otra Cuba distinta a la mía, Ah, por cuatro claro. años. Y entonces, y estaba en funciones de trabajo, y me encuentro otra Cuba, otros estudiantes de la universidad que a veces no entendían ni lo que hablaban, se Ajá. comían más letras todavía que las que me como yo, y, y entonces, con otros problemas que se habían generado del mercado negro acrecentado enormemente, Claro. bueno, por problemas de ese tipo que doy en detalle en la novela. Y eso me hizo entrar en un conflicto existencial muy fuerte. Bueno, ¿qué hicimos? ¿Qué pasó? ¿Dónde están los Claro. errores? ¿Por qué? ¿Por qué este desespero de todo el mundo irse?
Claro. ¿Por qué? Entonces empecé yo en ese conflicto que ya lo tenía de años atrás. Y porque ya te digo, yo recibí una educación muy cerrada. Para mi Sí, familia era un deber cerrar los ojos a los mayores. Cuando se claro. morían, había que estar con ellos. Y, Ujú. y ese separarse, ese despego de la familia me parecía a mí algo Sí. diabólico, ¿no? Bueno, sí, claro. Sí, muy duro, me parecía muy duro. Y entonces, en esos conflictos que se generan en Cuba, yo en Canadá, de estar un poco más distanciada y precisamente sintiendo de otra forma ya la necesidad de estar en mi tierra, Sí. entonces me puse en el lugar de aquellos que se fueron y tenían esa nostalgia por su tierra. Y un poco entendí mucho mejor por qué el odio, por qué el resentimiento. No lo hubiera podido entender. No, Y efectivamente. entonces lo Es entendí porque hay muchas personas que se fueron prácticamente obligadas. Yo no estoy exiliada, no, lo mío es otra variante. Yo cumplí forma, mi sí. ciclo laboral en Cuba, eh, Mm, lo hice con agrado, fui claro, feliz a pesar de las escasez y los problemas. Y bueno, llego a Canadá por otras razones, claro. familiares también, inclusive, por ese Sí, sí, mismo apego a la familia, ¿no? sí. Pero fue muy interesante, ya te digo, porque esa autoterapia me permitió entonces entender mejor a los otros, Sí. Bueno, comprender claro. entonces la posición de los otros y pensar en los errores que cometimos, lo intolerante que fuimos, los criticones excesivos de aquel que dejó que dejó lo otro, sin pensar en sus sentimientos, en su personalidad, en sus necesidades. Ujú. Entonces, Sí. creo que hay que ser más tolerante, ¿no? Esa fue la Qué conclusión que llegué. muy buena conclusión de esa experiencia. Yo creo que ha sido un placer conversar contigo, Mirta. Veo que tienes material, pero de sobra. Digo, para otras experiencias Sí, literarias, ¿no? Qué sé yo, sí. otra novela, en fin. Muchísimas gracias, Mirta. Bueno, un Silvia. placer. Muchas gracias a ustedes, Ramón. Gracias a la Victoria Maparé, a ustedes como organizadores de este evento. La verdad que les reitero mi agradecimiento por permitirme estar por segunda vez en esta feria. Espero que el año que viene nos veamos físicamente en Sí, la tercera. sí, Bueno, eso va a tener que pasar porque ya nos claro. vimos físicamente el año pasado Sí, el aquí año pasado, en ¿cómo que Ottawa. no? Ujú. Sí, bueno. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias, Mirta, por participar. Ha sido un placer trabajar contigo. Entonces, de nuevo, gracias a ustedes y gracias al público. Fíjate, acaba de llegar un comentario de Ujú. parte de Mili Corona y dice, gracias, el webinario me hizo descubrir dos escritores muy interesantes y le pone una sonrisa al final. Muchas Gracias. Entonces, los esperamos para los próximos eventos. Vayan a la página web filibrocanadá.com. Hasta luego y muchas gracias de nuevo. Bye.